Entonces sigo haciendo mi papel. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con esta jornada. Los primeros exponentes van a ser el profesor Marcos Morosini López y el estudiante Pío Mejía. Marcos, un colega docente efectivo egresado del IPA, se ha desempeñado en cargo de docencia directa y de gestión en liceos de educación secundaria como liceos habilitados. Es técnico en áreas museísticas por el MEC y ha participado como ponente en varios congresos de educación y patrimonio, columnista reconocido de un medio de prensa de Dolores en relación a temas de historia. Por su parte, Pío Mejía es estudiante de segundo año de EMS de Ciencias Sociales e Historia en el Liceo Habilitado San Miguel de Mercedes. De siempre, con enorme interés, ha trabajado sobre temas históricos. A pesar de su juventud, ha desarrollado una muy interesante labor en el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, del que es miembro. Es además columnista del diario Acción de Mercedes y miembro también del centro. El título de la ponencia es Bicentenario de los Hechos de 1825, mirada desde el aula a la historia local. Bueno, muy buenos días, encantado de estar por acá, encantado de compartir estos espacios en este ámbito y en este contexto tan interesante que vaya que si Soriano tiene para aportar a la historia, ¿no? Bien, vamos a hacerla breve porque el tiempo es limitado. Vamos a tratar de compartir lo que es cómo nosotros desde el aula podemos llegar al estudiante y desde la historia local rescatar hechos, anécdotas y acontecimientos que realmente resultan de lo más interesante y resultan también atractivos al estudiante, cosa que muchos de ustedes estoy seguro que también hacen en clase. Vamos a tratar de compartir un poco eso, lo que son las experiencias de aula, en el aula con la historia local. Pío les va a hacer una presentación muy interesante. Pío es estudiante mío en San Miguel, la verdad que es un chiquitín que se ha destacado en lo que es la investigación histórica y les va a demostrar una serie a través de la investigación, una serie de hechos que se dieron en el marco de la Cruzada Libertadora y los hechos posteriores acá en Soriano, que algunos por ahí pasan desapercibidos. En lo que es personal, me voy a abocar a hablar un poquito de la primera acción, del primer combate después de la Cruzada Libertadora, lo que se conoce como el combate de San Salvador o Acción de Dolores. Así que le doy la palabra a Pío. No llega. ¿No llega? No llega. Bueno, estamos resolviendo temas técnicos. Por supuesto.
Disculpen. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Yo les voy a explicar, yo hice un Padlet, que es un mapa interactivo que sirve para, bueno, dinamizar un poco lo que es el aprendizaje, como estudiante, evidentemente. La razón fue poder ubicar en tiempo y espacio, bueno, empezar con que pueden ingresar al Padlet desde ahí escaneándolo con el teléfono, es un código QR, y la razón fue ubicar en el tiempo y espacio los hechos, porque a veces se habla de, por ejemplo, hechos que no son tan conocidos como el combate de Paso Lugo, o la invasión, el sitio de Mercedes que hace Rivera después, y no sabemos dónde fue. Mercedes sí, pero hay o el desembarco en la Graciada, los gurises capaz, o nosotros no podemos ubicarnos, y está bueno poder ver en un mapa dónde fue. Entonces, en el mapa se hace clic y se entra, y ahí dice toda la información breve, y para mejorar la comprensión del tema y aprender un poco más de la época. Bueno, primero cuenta el desembarco de los 33 orientales. Brevemente, no eran 33, eran más de 40, dice el Padlet, y ya lo que investigué, y participaron orientales, paraguayos, argentinos y africanos. De hecho, hay listas de La Valleja, Oribe y otras, porque cuando se forma el Estado en 1830, se necesitaban cobrar las pensiones para ver quiénes eran los libertadores, y se hicieron una cantidad de listas para poder decidirlo. Entonces, en ese sentido, no eran ni 33 ni todos orientales. Después, en el Padlet también se puede leer que cuando zarpan los 33 desde allá de San Isidro, de Buenos Aires, se topan en la isla Brazo Largo, luego de todas las reuniones que hicieron, y la fecha prevista inicialmente para el desembarco era el 12 de abril, en La Graciada, porque no era la Agraciada como la conocemos hoy. Pero el mal tiempo retrasa el viaje y se tienen que quedar en la isla Brazo Largo por una cantidad de días. Entonces, después acá, por ejemplo, hay una persona que no es tan conocida, que estaba por ahí por la zona de La Graciada, que era Tomás Gómez. Que Tomás Gómez era un hacendado de ahí que había hablado con los orientales para programar el desembarco y poder darle todos los caballos que necesitaban para poder seguir en la cruzada. Entonces, Tomás Gómez enciende una fogata de señal para que lograran desembarcar el 12, el 13 y el 14. Pero el 15 lo ve una patrulla brasileña y tiene que huir. Y entonces huye y deja encargado a sus cuñados, que eran los hermanos Ruiz, Manuel y Laureano. Entonces, ellos, cuando desembarcan, porque se atrasaron y Tomás Gómez se tuvo que ir, son los que le brindan las caballadas a los orientales para que pudieran proseguir con la cruzada. En el viaje hay un encuentro documentado en el diario de Juan Spickerman, que es uno de los cruzados, en el que dice que en el medio del viaje se vieron entre dos naves brasileras al costado, veían a metros los faroles, y es impresionante leer eso, y está en el Padlet también. Tuvieron que cruzar en un momento, cuando se vieron al lado de las naves brasileras, dieron la orden de silencio y palada seca, que es bajar el remo, enterrarlo en la arena e ir, ahí va, gracias, remando de a poco y en silencio. Por eso es la gran demora que se dio en el desembarque también. Por ejemplo, Atanasio Sierra, cuando desembarcan, dice: este desorden, agregado a nuestros trajes completamente sucios, rotos en varias partes y que naturalmente no guardaban la unidad militar, nos daba el aspecto de verdaderos bandidos. Y eso es así, ellos desembarcaron de esta forma, con harapos, no tenían medios económicos tampoco. Juan Manuel Blanes, por ejemplo, en el juramento de los 33, que es otra cosa que también se narra ahí, pintó, como todos conocemos, pero se fue a la estancia de Ordoñana y, como decía en el video antes de comenzar, él vendía, se dice que vendía la arena en bolsitas. Pero tenemos que ver que esta obra también es muy parecida a la otra, que es el juramento de los Horacios, que también se ve, pero no es totalmente fiel a lo que sí pasó. Sin embargo, en Colonia tuvimos, porque ya falleció, Josefa Palacios, que en 1854, antes que Blanes, pintó el desembarco de los 33, fue la primera representación pictórica y lo hizo de forma nocturna, que fue como pasó en realidad. Esto nos puede evidenciar obras, que son las obras de arte, como construcción de la identidad nacional. De hecho, a Blanes se le encarga, para construir la identidad nacional, la elaboración de esa obra. Después pasamos a lo que es la toma de Santo Domingo Soriano, el 23 de abril. Si vemos el contexto y las acciones del Cabildo, el 24 de abril La Valleja ingresa a Santo Domingo Soriano. Ordena formar milicias, mantener orden y evitar apoyo al enemigo. El Cabildo estaba presidido por José Vicente Gallegos y tienen que aceptar las disposiciones.
Pero ellos dicen que solamente se someten a tener que observar, porque no tenían medios ni económicos ni militares para poder ver otro tipo de salvaguardas, y se someten a eso, porque si no iban a estar presionados bajo las posibles consecuencias que tuvieran de no cumplir con lo que prometían. Acá se da una cosa, que es que en Santo Domingo Soriano, La Valleja emite una proclama en donde dice: "Viva la patria, argentinos orientales". Nos puede sonar raro, pero también nos da la pauta de lo que ellos querían cuando llegaron. Ellos lo que querían era pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, como siguen siendo la provincia oriental. Entonces, ellos no querían la independencia como hoy. Eso también hay que cuestionárselo. Las provincias argentinas prometen el apoyo, y La Valleja es confirmado en Santo Domingo Soriano como jefe por sus compañeros. Bueno, el Cabildo evita enfrentarse directamente a brasileños para no exponerse, justamente, y La Valleja decide refugiarse en los montes de Ascencio, no en Santo Domingo Soriano, ciudad que había tomado. ¿Cuáles son las consecuencias de este hecho? Bueno, Santo Domingo Soriano se convierte en el primer punto de apoyo, que después van a usar como palanca para poder asentarse ahí y proseguir, y es un punto estratégico para sumar apoyos y organizar fuerzas de la cruzada. El 29 de abril se da la Unión del Monzón. Unión, abrazo, tiene muchos nombres, pero independientemente de eso, lo que sucede es que La Valleja y Rivera se unen en armas para poder continuar con la cruzada. Cerca del arroyo Monzón, Rivera, enviado por Carlos Federico Lecor, que era el vizconde de Laguna, termina uniéndose a los patriotas. Esto les golpea fuerte a los brasileños porque es en contra de lo que ellos le habían mandado. Carlos Federico Lecor lo mandó para que él venciera a La Valleja, y se encuentra con que Rivera se le dio vuelta, que era uno de los principales comandantes de él. Esto pasó, el encuentro entre Rivera y La Valleja, en la estancia de Cayetano Olivera, como lugar de encuentro entre La Valleja y Rivera. Y actualmente hay una escuela que se llama Alto del Perdido, que está en esa zona, que también tiene un museo y está muy interesante, y también nos dieron información para esto. Sobre la Unión del Monzón, abrazo, encuentro, hay muchas versiones historiográficas. Una de ellas dice que Rivera es obligado por emboscada. De hecho, él le narra a su esposa que lo apresó a Rivera, La Valleja, y él en una carta le dice a Ana Monterroso que él lo apresó en una emboscada. Pero, por ejemplo, Lincoln Maistegui y otros historiadores dicen que La Valleja y Rivera tenían un pacto previo y un acuerdo voluntario. Ellos lo que se plantean es que cómo La Valleja le podría haber dado a Rivera el control de sus tropas de no confiar en él. Después, las consecuencias del episodio son que la Unión del Monzón entre La Valleja y Rivera refuerza la causa patriota y debilita la moral de Lecor. Rivera y La Valleja, pese a las diferencias, se unen para liberar la provincia cisplatina gobernada por el poder luso-brasileño. Y después, el 7 de julio, tenemos el combate de Paso Lugo. Es el enfrentamiento en Soriano, y Rivera responde al avance de un comandante portugués, Bento Manuel Ribeiro, con 400 hombres. El combate fue que los dragones de la Unión, que estaban comandados por Rivera, interceptan a los brasileños. Rivera manda 2 militares, Julián Laguna y Felipe Caballero, y obtiene la victoria con 20 bajas enemigas y la captura de oficiales. Los protagonistas del combate, como decíamos, eran Felipe Caballero, quien después del combate es ascendido a capitán, y Justo Machuca, que fue el primer caído oriental en 1825 dentro de este contexto. Lo llevan a San Pedro, en ese momento que era Durazno, que es Durazno hoy, y lo homenajean, y luego traen los restos a Mercedes y se entierran en el Camposanto, donde está ubicada actualmente la catedral. Pero se dice, y es verdad, que Justo Machuca fue el primer caído oriental y fue de Soriano, que también refuerza el lema departamental. Paso Lugo refuerza la moral patriota y la memoria colectiva de Soriano. Y el 21 de agosto al 2 de septiembre, empezando con el sitio de Mercedes, se da que Rivera cede a Mercedes. Rivera continúa con la cruzada, y Mercedes es una ciudad clave dominada por Abreu y Cabrita, que eran 2 militares brasileños. Rivera establece su cuartel en Cerros Blancos, donde hoy está ubicado el Estadio Coster, y escopetea constante y hostiga a las tropas imperiales cada media hora. Se dan varias escaramuzas y deserciones. Por ejemplo, 22 soldados brasileños desertan durante un baile. Se les ocurre desertar ahí. Y rompen una tregua con un asesinato de un vaquiano patriota. Se mataban en la espalda, hacían de todo. El retiro brasileño y la toma de Mercedes. Tras las derrotas en Sarandí y Arroyo Grande, las tropas imperiales evacúan en octubre. Los patriotas entran el 17 de octubre y se iza el pabellón de la patria. Después, Vicente Gallego, que era el alcalde o el regente de Villa Soriano,
emite un acta y le manda una carta a Lavalleja diciéndole que se había festejado una misa Te Deum, que es de celebración, en Santo Domingo Soriano y Mercedes. Mercedes se convierte en base clave y esfuerzo para la campaña independentista, esa es la importancia estratégica y moral que radica en la ciudad y la liberación. Pero entre medio del sitio de Mercedes y la liberación, que vamos a ver a continuación en un segundito, pasa el combate del Águila, el 4 de septiembre. Ribeiro, Bento Manuel Ribeiro, que era un comandante brasileño, con 800 hombres, engaña a los sitiadores, que era Rivera, con un amague y escapa por Bequeló. Bento Manuel Ribeiro tiene una escaramuza con Rivera, pero se tiene que retirar Rivera porque con 64 muertos, según el acta que emite Ribeiro posteriormente. La consecuencia de esto es que fue, y la causa también, es una victoria táctica brasileña, pero sin enfrentar a los patriotas que mantienen la capacidad de combate y vuelven a Mercedes. Después de esto, Rivera llega a Bequeló con desertores brasileños y asedia a Mercedes desde el 22 de agosto, volviendo a lo que decíamos. Y ahí empieza la liberación, el 16 de octubre. Ellos van asediando y logran una retirada brasileña entre septiembre y octubre. Por ejemplo, Bento Manuel Ribeiro escapa hacia Colonia, José Abreu abandona Mercedes el 14 de octubre y se van. Muchas familias brasileñas permanecen, incluso en el censo de 1828, y hay una maqueta en el Centro Histórico y Geográfico de Soriano que muestra todas las poblaciones, que está elaborada por el escribano Alfonso Arias, que también nos brinda información. Se muestran todos, y hay una cantidad de apellidos enorme que eran de procedencia brasileña y que fueron consecuencias de la invasión que hubo acá. Rivera y Lavalleja concentran fuerzas en Sarandí y vencen el 12 de octubre, y Mercedes es liberada, símbolo del juramento de libertad o muerte. Le paso la palabra a Marco, que les va a contar entre medio lo que fue, después del desembarco y antes de la toma de Villa Soriano, la acción de Dolores. Vamos a cambiar el lugar de vuelta. Sí, vamos, de vuelta. Muchas gracias, Pío, por esta descripción tan interesante. Y ahora pasa a Marco Morosini con su ponencia. Voy a poner el cronómetro. Y esto tenemos un problema. Tú, dejaba y tú. Ahí está. Ay, qué bien. Bueno, nuevamente disculpas por estos pequeños inconvenientes con la tecnología. Bien. Cronómetro. Vamos a avisar cualquier cosa. Voy a tratar de no aburrirlos. El contexto. Tenemos un grupo de patriotas de diversa integración que desembarcaron, están en la Graciada, están en una estancia, con obviamente un apoyo muy importante de este lado. Había una red de comunicación y bueno, de informantes que pasaban los datos de un lado y del otro. Estamos en la Graciada. Yo voy a hacer referencia, entonces voy a tratar de hacer un poco de contexto, porque ustedes imagínense, esta gente está esperando los caballos que no llegaban, también ese otro tema, ¿no? Desembarca, no tienen caballos, se demora la entrega de caballos por allá, se consiguen los caballos, y bueno, el objetivo es primer poblado más importante que tenemos cercano a la Graciada. Y ahí vamos a Dolores, Villa Dolores o del San Salvador, como se conocía en ese momento, que bueno, si bien cierto no hay número exacto de sus pobladores, estimamos cerca de 700, 800 personas tal vez, ¿no? Donde había tropas imperiales ahí presentes, y estos orientales se dirigen. Hay una vanguardia, hay un grupo de personas que van a ir adelante. Yo ahí voy a mostrarle un poquito. Es un mapa con la distancia actual de lo que es la playa de los 33, la playa de la Graciada, donde desembarcaron, y Dolores son unos 47 kilómetros, más o menos, 41 kilómetros de distancia, tomando en cuenta que tenemos una ruta, la ruta 21, de
de fácil acceso, pero vayamos un poco a 1825, monte, pasos a varios arroyos por los cuales había que buscar los pasos, están los arenales, por ejemplo. En ese contexto, y todavía hay que agregarle del patrullaje constante que hacían los brasileños. En ese contexto, entonces, este grupo de patriotas arranca, se dirigen hacia Dolores. Y acá tenemos, en lo que es la investigación y en lo que son la búsqueda de la información, bueno, versiones encontradas, porque por un lado se dice que es el 21 de abril que tiene lugar este acontecimiento, y por el otro lado se habla del 23. Spickerman, como decía Pío recién, que es uno de los que nos cuenta hace el diario de lo que es toda la travesía, pero bueno, a veces le erra, ¿no? Algunas cosas no son tan fieles como después supimos. Pero bueno, Spickerman dice que el 20 de abril a las 11 de la mañana marchamos monte adentro hasta la barra de San Salvador. El 21 de abril amanecimos como a una legua del pueblo sin ser sentido, dice Spickerman. La Valleja, en una carta a su esposa, en mayo del 25, le escribe: mi querida Anita, fíjense lo sentimental, lo amoroso que era Juan Antonio. El 19 de abril salté en tierra. El 23 ataqué a don Julián Laguna y a Severando Gómez en San Salvador. Domingo Ordoñana, que se entrevistó con algunos sobrevivientes ya viejitos, nos cuenta también, y él habla que fue el 21, más precisamente el sábado 21. Y bueno, las fechas tal vez no sean importantes, pero bueno, sabemos que fue entre el 21 y el 23. Y fíjense ustedes que los monumentos que recuerdan este primer combate, esta primera acción, si atendemos el que está en la Plaza de Constitución, principal monumento, dice fecha 21. Y si atendemos la estela que se encuentra en el lugar de los hechos, donde fue el combate de la escaramuza, dice el 23. Claro, quisieron dejar las dos partes conformes. Lo cierto es que este grupo de combatientes se dirigen hacia Dolores, les contaba yo. En Dolores hay una guarnición de brasileños, pero están dirigidas por un capitán que es Julián Laguna, que era oriental, que había participado en la batalla de las Piedras inclusive. Esto lo estábamos viendo recién, era frecuente, muchos orientales estaban combatiendo del lado brasileño. Y acá viene lo interesante, porque los orientales llegan, parece que se pierden, parece que se pierden. La idea era salir más próximo al centro, a lo que es el poblado, pero le erran el paso. Nosotros calculamos que están hablando para la gente de Dolores, la gente de la zona, lo que se conoce como la cañada Sasso. La cañada Sasso o de Sasso está viniendo de Nueva Palmira antes de llegar a Dolores y rodea bastante la parte más oeste de Dolores. No nos olvidemos que unos días antes había llovido, así que es probable que sí, que haya estado crecido y que le hayan errado al cruce, al paso. Y van a salir al extremo más sur de la ciudad de Dolores. A ver si lo tenemos por acá. Acá en este mapa, ¿estamos bien? Sí. En este mapa acá se ve el lugar donde fue el encuentro, la escaramuza. El cuartel de los brasileños estaba allá en lo que se conocía como la Plazoleta Romero. Hoy por hoy hay un complejo de viviendas ahí. Bastante alejado de lo que era la zona más urbana, digamos, de la villa. Bueno, era normal, era esperable. ¿Cuántos eran este grupo de orientales? Bueno, no sabemos todavía cuántos eran los 33 o cuántos eran los que desembarcaron. Es complicado sacar un cálculo. Y ahí hay versiones. Algunos dicen, Spickerman habla de 70, inclusive dice, o 70, 80, dice que se le unieron en el camino entre la playa y la villa de San Salvador, se le llegaron a unir 40 montaraces. No sé, puede ser, pero bueno, otros dicen que fue mucho menos. Lo que sí nos llega a nosotros son estas pequeñas perlitas que vale la pena, porque claro, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Los orientales con mucho coraje, no nos olvidemos, hay que hacerse un poco la idea de lo que eran las comunicaciones en ese entonces, ¿no? Tan complejo. Hoy por hoy una era tecnológica donde todo lo coordinamos a través de un celular, capaz que a veces nos cuesta entender eso. Asimismo este grupo llega
y son descubiertos. Dicen que como le erraron al paso, eso les dio tiempo a un vigía a verlos, identificarlos y dar aviso. Pero asimismo, hay un dato interesante. Las damas de Dolores, la gente, sí, sobre todo las damas, parte de la sociedad doloreña de esa época, a sabiendas que se venía este grupo de orientales hacia la villa, organizan un baile. Y en ese baile, obviamente, los invitados de gala son todos los oficiales. ¿Ah? Y van al baile y no, el baile hasta que las velas no ardan, como dice el dicho, ¿no? Obviamente, vino de por medio y otros beberajes, y bueno, los oficiales. y eso lo dice Spiekermann y lo dicen otros historiadores, también, otros testigos también dicen que, bueno, sirvió de ventaja, ¿no? Porque obviamente mientras fueron a avisar a los oficiales estaban medio resaqueados, esto dio alguna ventaja, ¿cómo no? ¿Ah? Y lo cierto es que los brasileños son avisados, se preparan. ¿Ah? El lugar del encuentro, les decía yo, es ruta 96, a ver si tengo una diapositiva por acá. Acá está ahí está. Ruta 96, kilómetro 26, se le conoce como la zona del mástil. ¿Ah? Ahí está hay una estela que se colocó cuando el año 1975, ¿no? Se conmemoró el aniversario. Ahí va a ser el encuentro. Dicen que la Valleja le manda a buscar a Laguna y le pide que se pasen para su lado, ¿no? Que por favor, ¿ah? Y Laguna dice no. Bueno, entonces, ni bien vuelvas, nos vamos a las armas. Y así fue. Y no fue un combate, no fue una batalla, ¿no? Vamos a decir lo que es. Fue una escaramuza, donde se dice que hay solamente un muerto, dice Ordóñez, citando un testigo. La rifega fue muy corta, solo hubo un muerto y un herido del enemigo. El muerto recibió el primer sablazo de don Manuel Lavalleja y un tiro de Manuel Mesa. O sea, se acabó, uno solo se acabó. El resto salieron disparando, algunos se pasaron hay 7 que se pasan para el lado de los orientales, y el resto salen y los salen a perseguir, y los persiguen hasta acá, hasta cerca de Mercedes. Cae prisionero un teniente, Valverde. Pero bueno, fue una escaramuza. Pero yo la vez pasada decía que comparaba, no por lo militar, vamos a entenderlo, ¿no? Pero sí por un tema de moral, de lo que era la moral, de qué hubiera pasado, si hacemos un ejercicio, ¿no?, de fantasía, si se hubiera perdido el primer combate. Estamos hablando de que los brasileños eran en torno de 100. La Valleja dice que lo superaban en número, así que probablemente hayan sido algunos menos los orientales, o el grupo de los patriotas. ¿Y qué hubiera pasado si esa batalla o ese encuentro, esa escaramuza, no hubiera sido ganada? La historia hubiera sido otra, sin duda. Entonces, es una fecha que tenemos que realzar, darle su importancia en este contexto. Voy a avanzar porque el moderador. Bueno, acá tenemos algunos lugares que vale la pena para hacer historia local. Les decía yo, el lugar donde estaba el cuartel, que es una fotografía donde la plazoleta Romero, en el corazón del barrio Chaco, en Dolores. La estela donde se produce el enfrentamiento, el lugar del sitio, y Plaza Constitución, la escultura de José Zorrilla San Martín, que recuerda la primera acción, inaugurada en 1944. Y acá viene una interesante anécdota contada por querido recordado profesor Carlos Arazola. El día que se presentaron públicamente a lo que se conoció como la China de Alimundi o la India de Alimundi. ¿Quién era Alimundi? Alimundi era un empresario, Serafín Alimundi, doloreño él, muy progresista y muy preocupado por el quehacer y por las cosas doloreñas. Motivó muchísimas cosas y generó muchísimas cosas. Y se le había puesto a don Serafín un monumento en la plaza principal de Dolores que no había, que recordara a la acción de Dolores. Estuvo años pensando eso, se hace una comisión, se recaudan fondos y se le pide al escultor Zorrilla la elaboración. Bueno, le dieron directivas, una mujer, joven,
que representara la libertad, que representara la patria. Eso iba a ser lo que iba a simbolizar la primera acción de Dolores. Bueno, época que no había celulares, nunca recibieron fotos ni nada del proyecto. Llega la escultura. Van todos muy ansiosos a verla. La sacan del cajón, la habían traído en tren hasta Mercedes y ahí la llevaron hasta Dolores. Abren la escultura y bueno, hay una cita de la anécdota de Carlos Sarazuela. Puesta de pie la escultura, pegaron un respingo y quedaron sin aliento. Aquello era un esperpentro, hembra de raza indefinida, india o negra, o china criolla, envuelta en una rara combinación de túnica o capa con gorro frigio, enarbolando una espada herida. Nosotros la miramos, es una escultura hermosa, preciosa, los que la conocen dan fe de eso. Declarado monumento histórico nacional, es algo hermosa la escultura, pero para los ojos de esa época, bueno, la gente... En ese momento los dueños que estaban ahí no pensaban lo mismo. Hay un vecino también, comerciante, que tenía en la esquina de la plaza, va corriendo, cruza Juan Calcaño, cuando ve todo el movimiento, grita tónico, tan fea había sido la patria. Porque claro, la escultura era una mujer musculosa, tenía vellos en las axilas, y mostraba un seno. Bueno, eso pero el detalle estaba acá. Bueno, echaron para adelante. Serafín había estado tanto tiempo juntando plata y haciendo esfuerzos. Llaman a las autoridades, vienen funcionarios a empezar a prepararla, se le va a hacer un basamento, etcétera, etcétera, hacen un trípode, con una rondana empiezan a levantarla. Entonces la idea era que la escultura la mujer mirara hacia el este, hacia el oriente, hacia donde habían corrido a los brasileños. Ese era el detalle. Estamos hablando de década del 40, ¿no? Para ese lado, donde iba a mirar la escultura, está colegio teresiano, casa parroquial, parroquia. Esto que está acá es la parroquia. Bueno, cuando están instalando, presentando la escultura, en la casa parroquial, en una ventanita del cuarto donde meditaba el cura Aureliano Paredes, se le ocurre mirar qué estaban haciendo. Dice Sarasola, Isa Hermosa Farrancho, el cura Aureliano Paredes llegó como tromba con la sotana remangada. ¿Estaba mal el cura? Claro, le estaba poniendo una escultura obscena para los valores de la época, mirando hacia el lugar más sagrado que era el pueblo. Bueno, dice que fue acalorada la discusión. Aparte dice que este cura era de Chile Saluto, ¿no? Y me sacás, voy a hacer versión todo público, me sacás este seno de acá. Esa fue y otras frases que no puedo repetir por el ámbito que estamos. Bueno, mientras esto discutían, estaba la escultura, dice que había un vientito y se amacaba la escultura. Y el cura que no, y estos otros. Bueno, la historia termina que, bueno, ¿qué hacemos? Porque la escultura estaba hecha. La queremos colocar acá. Bueno, dicen que entonces don Serafín Mundo dice, bueno, la solución salomónica, ¿no? Vamos a dar la vuelta y que mire para el otro lado. Y si ustedes visitan Dolores, van a ver que efectivamente la escultura está mirando hacia el oeste, no dando la espalda a lo que son los terrenos de la casa parroquial, el colegio teresiano y la parroquia. Esta historia, la verdad que es una cuota de simpatía para la clase, contar estos a los estudiantes, porque son anécdotas que por ahí no se saben. Bueno, estos son bosquejos de la escultura, que es bellísima, y bueno, nada, yo creo que por acá estamos redondeando, porque si quedó algo en el tintero, lo diremos ahora en el espacio que se abre. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes. Ahora se abriría un espacio de preguntas, consultas, reflexiones de los que asisten sobre las dos ponencias. Si allá tenemos una pregunta.
Aquí hay un micrófono. No, así nomás. Yo creo que sea. Capela, como buen docente, para dale, la dale. grabación capaz que se precisa. Ah, Aquí hay gente. bueno. No, la pregunta viene por el lado de lo siguiente. Cuando mencionaron los combates del Paso Lugo y los combates del Águila, esos lugares están georreferenciados, o sea, ¿se sabe con exactitud dónde fueron o tienen algún tipo de ubicación precisa o, como muchas veces pasa, son aproximaciones a los lugares? Bueno, hay relatos que difieren en la ubicación exacta, pero dentro del Padlet se puede acceder a un lugar exacto porque nos obliga a elegir un punto. Pero hay relatos, por ejemplo, en el Águila, difieren si es en la costa o en un paso que hay en el Río Grande y el Río S, pero están referenciados en un punto en específico. Pero los relatos difieren y se explica. Perdón, voy a interrumpir. Es difícil todo esto, ¿no? Porque ustedes fíjense que ni siquiera sabemos el lugar exacto del desembarco de los 33. Obviamente, para la mayoría de la gente sucedió ahí, donde está el monumento, mandado a construir por Ordoñana muchísimos años después. Sabemos que fue en el arroyito Gutiérrez, el cual está unos metros más arriba, y que por ahí se entró. Y estamos hablando tal vez de lo que es los hechos del 25, tal vez es más importante, o sea, no hay una ubicación exacta. Imagínense lo que son batallas, vamos a llamarle de segundo orden, o hechos de segundo orden, si se quiere, a pesar que fueron importantes, porque cada victoria nos acercaba más a la patria libre, pero no es fácil, y los documentos no ayudan, porque hay versiones Que se contradicen. Sí, sin duda. Lo que sí sabemos, que yo no lo dije después de Dolores, la Valleja no quiso atacar Mercedes porque los estaban esperando, estaban preparados y habían puesto a gente como de escudo, a vecinos de Mercedes como escudo, ¿ah? Y entonces van a Villa Soriano. Santiago. Bueno, primero que nada felicitarlos, Pío, excelente, y la historia de Marco cada vez le sale mejor porque siempre le agrega algo, realmente excelente. Pero creo que por ahí es la punta de lanza para las clases y para que las clases se hagan mucho más amenas y poder enseñar historia de otro lado diferente. Un agregado y una pregunta. Cómo la historia se sigue escribiendo todos los días. En estos momentos estamos investigando dónde está el cuerpo de Machuca, en el Camposanto de la Catedral, que fue el primer oriental, el sorianense que murió en combate, y es algo que se está haciendo hace meses, y bueno, y es un camino difícil. Después, cómo a través de los documentos históricos se pueden ver ciertas cosas que son increíbles. Cuando Rivera eleva una carta de cuando se rompe la tregua, Rivera se alarma porque el tiro había sido por la espalda, cuando todos los días moría uno. O sea, cómo a través de los documentos históricos se pueden leer los códigos de la época eso es otra cosa atractiva. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos nosotros como profes de historia para que nuestros alumnos entiendan estas proclamas de argentinos orientales? ¿Cómo hacemos para explicar el averso de Monzón, un tema tan polémico, sin teñirlo de interpretaciones políticas partidarias? ¿Cómo hace el docente? Porque es algo muy difícil. No, sin duda es un desafío, pero bueno, como profesionales de la educación, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Bajar a tierra y al conocimiento de los adolescentes lo que son estos hechos y su importancia. No cambia nada si fue el 21, el 22 o el 23 la toma de Dolores, eso no cambia, pero lo que sí cambia es el coraje que caracterizó a la gente, a los orientales y más a los patriotas, ¿no? Que lucharon, se la jugaron, porque si hay algo que hay una característica es, estaban convencidos de lo que hacían, no eran tibios, no eran tinta, acá va a correr sangre, va a morir gente, pero vamos hacia adelante. Y así se logró la liberación de lo que es el territorio de los invasores. Después, cada docente de historia va a buscar y va a encontrar los elementos pedagógicos y didácticos para explicar que esto era parte de un proyecto más amplio, que no podemos meternos en la cabeza a un Uruguay en ese momento, pero ni ahí. Queríamos seguir siendo parte de un proyecto mucho más amplio, más pensado como un federalismo, donde la provincia oriental se iba a reintegrar a las provincias del Río de la Plata.
en otras condiciones, con otros actores, pero era eso. Y hay que entenderlo así, que nuestra historia es una construcción de hechos y de mitos. Porque si miramos todo lo que es nuestro proceso hasta 1828, bueno, no tiene nada que ver con lo que pasó después. Y ahí está la clave, que no es fácil explicarlo, no lo es. Que es un proceso complejo, lo es. Pero bueno, vuelvo a repetir, como profesionales de la educación, estamos en condiciones de bajar a tierra esas explicaciones y darle contexto a todos estos hechos. Yo soy un estudiante, pero desde mi perspectiva y la que veo en los compañeros de clase mío, lo que veo sobre, por ejemplo, los hechos estos que vos preguntabas de la imparcialidad político-partidaria, hay que agarrarlo y exponerlo con pensamiento crítico siempre y enseñar a pensar. Hay que mostrar todas las versiones y también hay que ver otra cosa, cómo enseñarlo. Porque, por ejemplo, nosotros, los adolescentes, vivimos el hoy. Entonces, ya la psicología evolutiva nos lo dice, estamos viendo el hoy siempre. Entonces, sacarnos y retrotraernos a lo que es el pasado es un bruto logro por parte de los docentes. Y hay que ver, hay que también centrarlo en el contexto que se da en la época, me parece, humildemente, y centrarlo, y ahí se puede retrotraer al alumno. Es muy buena la estrategia. Si no hay más consultas o preguntas a los ponentes, y antes de seguir con el cronograma, esta jornada requirieron mucho trabajo, mucha gente ha colaborado desinteresadamente, y la Inspección de Historia quiere realizar varios agradecimientos. Aprovechamos que está Pío acá, y la inspección le va a entregar un reconocimiento, un agradecimiento por su colaboración, que la paso a leer. Quienes suscriben desean hacer llegar a través de este medio el más sincero agradecimiento a Pío Mesquida, su invaluable apoyo en la jornada académica de actualización docente denominada Efemérides con Sentido, el bicentenario de 1825 en clave histórica y pedagógica. Prestigió la instancia y aportó significativamente al proceso de formación continua y la profesionalización de profesores, tanto en ejercicio como en formación. Al mismo tiempo, el haber contado con su invaluable colaboración potenció esta instancia transcurrida en la ciudad de Mercedes y contribuyó a las reflexiones que desde este enclave del país se vienen realizando en torno al proceso del bicentenario 1825-1830. Se pide la presente constancia en Mercedes el 25 días del mes de julio de 1825 y está firmada por las inspectoras Andrea Tempone y Elisa Rodríguez. Así que, bueno, como venimos un poco